Hola y buenas, bienvenidas a este espacio virtual que estamos haciendo desde la Corporación Cultural de Recoleta. Estamos en este primer seminario de cine documental chileno, que comprende un conjunto de actividades realizadas en esta oportunidad en formato virtual. Esto es posible gracias al financiamiento del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, y es organizado por la Corporación Cultural de Recoleta en conjunto también con la Municipalidad de Recoleta, y cuenta con la colaboración de distribuidoras como Storyboard Media, Market Chile y Mirador. Eh, Además de la colaboración del equipo humano que participará en estas actividades, tanto en la producción como los invitados que hemos tenido durante estos días. De verdad que ha sido muy interesante para el espacio, para el campo del audiovisual y el documental nacional, poder tener a todos estos grandes invitados. Bueno, la programación también contempla algunas películas, presentaciones de películas, más estos conversatorios. Así que estamos muy contentos de poder estar realizando este primer seminario de cine documental. Lo que nos trae hoy día eh, es que vamos a tener la masterclass con la documentalista Carmen Castillo, que está acá presente, nos está acompañando. Bueno, buenos días a todos, buenos días y muchísimas gracias, muy honrada de participar en estos días. Sí, muchas gracias, Carmen. Vamos a estar conociendo sobre la historia de Carmen, sobre su obra y también su vida y cómo va cruzando la vida y la experiencia de vida durante todos estos años de Carmen con el realizar documental, con enfrentar el documental a partir de ese punto de vista. Vamos a comenzar, digamos, va a estar la gente que está conectada acá. Si durante la conversación quieren hacer alguna pregunta, como pueden ir levantando la manito virtual de Zoom, o bien pueden dejar una pregunta en el chat que yo tengo acá abierto. Así que, bueno, comencemos, Carmen. Tenemos Sí. como aproximadamente una hora para que vayamos conversando y dialogando en torno a tu trabajo. Lo primero, Carmen, es que bueno, un momento, o varios momentos, pero en realidad para tener un inicio de tu vida que marca digamos, como una serie de acontecimientos terribles que dan inicio como a un espacio ya tuyo, como de adulta, digamos, que está primero fuera del documental, que es una experiencia de vida que parte con el momento del golpe de Estado y que de ahí en adelante van sucediendo como una serie de eventos cuando uno escucha historias y relatos de dictadura. En tu caso aparecen muchos de ellos ahí representados. Entonces, si podemos comenzar desde ahí, como la historia de tu vida a partir de este punto, que es un punto de inflexión en la historia del cine chileno, o sea, de la historia de Chile, que es digamos, el golpe de Estado. Sí, creo que la máquina imperfecta de la dictadura que masacró un pueblo, aplastó una experiencia democrática, un sueño despierto, que era todos aquellos años de los 1000 días de Salvador Allende, donde en mi vida transcurría como profesora de historia en una militancia activa en el movimiento de izquierda revolucionario, en una vida de mujer libre. Eran años en que en Chile desde los 60 se había dado una presencia femenina. No hablábamos de feminismo, por supuesto, pero había una enorme autonomía y presencia política alrededor de Allende, alrededor de todas las actividades universitarias, artísticas, en el plano poblacional, las mujeres pobladoras, las campesinas. Había una suerte de años que algunos observadores
que estuvieron en esos años en Chile, sobre todo mis amigos franceses, decían: ese país latinoamericano hay algo especial, que no se puede, que se acercaba mucho a una forma de vida, de inventividad, de creatividad extraordinaria. Es importante entonces que cuando se habla del golpe, se entienda que es aquella frase de César Vallejo: hay golpes tan fuertes en la vida, yo no sé, yo no sé. Es decir, aquello significa una ruptura, una fractura, significa una máquina de muerte al servicio de un poder económico y de intereses precisos en una tensión y lucha de clase, y fuimos derrotados, pero no vencidos. Algunos sobrevivimos. Los costos de la sobrevivencia para aquellos que fueron mutilados, torturados, para las familias que fueron quebradas, para los obreros que se terminó con sus sindicatos, con sus posibilidades, para aquella represión masiva de los primeros meses. Eso es una ruptura de la cual algunos, los mejores, murieron, los mejores desaparecieron. Eso no es una frase, es cierto. Y algunos sobrevivimos. En términos personales, aquel día que marca esa ruptura para mí es el 5 de octubre de 1974, el combate de resistencia por vivir de Miguel Enrique, los compañeros, después de muchas caídas, de muchas amigas, amigos que fueron torturados, desaparecidos entre José Domingo Cañas y Villa Grimaldi. Y allí, así es, me tocó sobrevivir. Esa experiencia no se la deseo a nadie, como no le deseo a nadie la experiencia del exilio, del cual nunca se habla. Se acabó, pareciera que nunca existió aquella violación a los derechos humanos que significó el destierro, la expulsión, la prohibición de regreso. Bueno, eso significó en términos personales un momento, años de sideración, de irrealidad, de flotamiento, militancia activa en la solidaridad. Y a fines de los 70, comienzo de los 80, este encuentro con el cine, este encuentro de amor con el que sería el padre de mis hijos, Pierre Dauvert, el 81, y desde ahí una experiencia, un aprendizaje muy humilde, porque estamos en el contexto de hablar de cine, y el cine para los cineastas es partir de la imagen, partir de un deseo de adolescencia. En mi caso, yo vengo de otra cultura, de la historia, de la escritura, y el cine fue un encuentro extraordinario, pero yo no puedo hacer cine si no trabajo en conjunto con un equipo. Para mí es un trabajo colectivo, un lenguaje que he ido aprendiendo, y mis películas son verdaderamente la cristalización de un trabajo colectivo extraordinario, de un aprendizaje tremendamente generoso. Yo diría que es un regalo del exilio, y que no me mataron, no lo lograron, no les di mi vida, aunque aquella proximidad con el suicidio es propia de los refugiados, es propia de ese dolor. No, aquí estoy,
y en ese camino de rancia, de fuga, me encontré con ese lenguaje. Em, Sí, te iba y a por preguntar también, perdón, Carmen, qué, porque estaba hablando acá de esta primera experiencia y el exilio también, bueno, te trajo digamos, la herramienta de comunicación a través del cine. Y también fue una herramienta que usaron muchos cineastas que quizás estaban o recién comenzando o saliendo de una escuela de cine y fueron afuera y cómo en esa estructura de estar, por un lado, en el exilio, en un exilio forzado, como dice, digamos, en este caso ya la dictadura, hay un espacio para que donde los cineastas, por un lado, empiezan a rememorar ese país, como un país que quizás ya nunca va a volver a ser. También empiezan algunos cineastas a reconstruir un Chile en el exterior y otros cineastas empiezan a reencontrarse con otros chilenos que están en el exilio. Entonces también el exilio se transformó en un espacio de creación cinematográfica, por un lado, apelando a la memoria de ese país, de un país como que termina siendo un poco imaginario. cierto, ahí hay el trabajo de Marilú Malé, de Angelina Vázquez, el extraordinario diálogo de exiliados de Raúl Ruiz, los trabajos de Litín, los trabajos que se hacían desde el ICAE con Pedro Chaskel. Todo ese tiempo de creatividad yo lo conocí después, es decir, ese instrumento de lucha, de disputa, de construir relatos de ese sufrimiento y de esa experiencia, en esos años 70, para mí no era mi manera fue la escritura, el relato. Escribí Un día de octubre en Santiago y posteriormente al regreso autorizado de 15 días, el 87, Punto de fuga, Ligne de fuite, que eran relatos en el que, como tal vez para aquellos cineastas que desde ese desarraigo brutal buscaban contar lo que significaba la llegada de los exiliados de los campos de concentración, de las familias desarmadas, de lo que fue el apoyo de las embajadas que nos ayudaron a salvar vidas, tantas vidas pudieron ser salvadas, el trabajo de Chris Marker, la embajada justamente, sobre el cual me inspiré en uno de mis últimos trabajos. Hay un mundo que yo conocía en los bordes, ¿no? Con una gran admiración por ese conocimiento, ese talento, pero en el que no me habría atrevido a incursionar porque no venía desde allí mi vida. Y en cambio, la escritura, el relato subjetivo, que es Un día de octubre en Santiago, ese relato subjetivo sí puedo afirmar que fue para mí una manera de pasar de la sobrevida a la existencia. Fue una manera de decir, no me van a matar, no me van a liquidar, voy a contar. ¿Y qué quiero contar? Quiero contar que la vida de los revolucionarios es una vida normal, es una vida cotidiana. Cualquiera vivía como nosotros, no éramos una máquina, un aparato, éramos personas insertas en el movimiento social, que teníamos esa especie de energía vital de esos años donde no sé cuándo dormíamos, pero entre los trabajos y el entusiasmo y el motor de sí podemos, sí lo vamos a lograr a la escala de nuestra vida, la revolución, porque eso son tiempos históricos, una época, un mundo, que es otro que el actual. Es decir, entre tanto hubo el año 89 y la caída del muro de Berlín y el fin de una religión de la historia. Entonces, estamos hablando de un tiempo en el cual todo aquello y la lucha contra la dictadura fue eso, no fue una locura,
hay desgraciadamente alguien que está haciendo trabajo arriba. ¿Molesta ese ruido? ¿Molesta? Bueno, no tanto en realidad. ¿Ah? Te seguimos escuchando bien. Ah, ya. Bueno, entonces quería decir que el- nos ha tocado a algunos poder hacer aquello tan simple y tan difícil de narrar, hacer narrativas de vivencias para que tenga sentido todo esto. Los sufrimientos que se quedan en puro sufrimiento, que no se convierten en narraciones, en relatos, en testimonios, en compartir con otros y en contarle a los amigos franceses, en mi caso, que me acogían, quiénes éramos y por qué nos encontramos en esta situación. Y no éramos héroes, no, éramos gente normal. Teníamos hijos, bailábamos, nos reíamos y militábamos. La palabra compromiso político es una palabra muy bella. Quiere decir que uno lo pasa muy bien con otros. En fin, esa fue mi experiencia. Entonces, ese camino de la admiración que yo sentía, lo que significaban para nosotros en los exiliados, las películas que hacían los cineastas, y sobre todo para mí las películas de Angelina Vázquez y Marilú Malé, porque tenían la subjetividad de mi generación, de esa sentirte muy interpretada, ¿no? En fin. Sí, además ellas manejan una temática que también no fue o no ha sido tan vista como en los documentales, que es el encargarse como de tener una vida, como dices tú, como de ser, de tener familia, de estar como viviendo la vida, digamos, y eso en torno como a la temática que hay del exilio, de la dictadura, y cómo conviven también estas dos como estos dos relatos, bueno, tu cine también, más el de Marilú y el de Angelina, logran esa sensibilidad que es bien como impresionante y muy como de mucho valor, digamos, porque empieza a aparecer el documental como también se cruza con la vida personal. Y ahí hay un relato que es súper interesante, que quizás no está tan visto desde el punto de vista de los hombres, digamos, que hicieron películas en ese periodo, donde hay un relato de lo sucedido más de lo que qué me está sucediendo. Entonces también eso es re interesante como cuando uno puede ir y revisar las películas. Entonces, a mí me parece que, y que también como para seguir en este camino, de cómo llega el cine a tu vida, tiene que ver también como con la historia personal y de cómo se van creando estos relatos. Entonces, también es interesante conocer cómo fue que este proceso, digamos, cómo se arma el proceso creativo a partir de la experiencia personal en torno a una película, digamos, a un audiovisual, así como a un documental, a un documento fílmico, cómo Sí, aparece y llega hasta ese punto. sí. Es interesante porque eh, hay que dejar de lado toda la idea de terapia. ¿Entiendes? La creación no es terapia. La creación no produce el deseado olvido. Hay momentos en que la memoria te surge como con una tal fuerza, el recuerdo no envejece y surge. Y cuando está ahí está intacto. Lo que pasa es que luego hay un instante en que la desmemoria necesaria para sobrevivir es vivida por muchos y por mí como una traición. Es decir, aquí estoy, no pude morir con él, digo, en calle Santa Fe, Ujú. y tampoco morí de su ausencia. Eso es feroz, nos sucede, creo, a todos. ¿Qué hacer con eso? ¿Qué hacer con eso? Y, y sí, tuve el privilegio de poder encontrar una manera
de atravesar la vida al mismo tiempo que creando, construyendo memoria. Y el motor de eso era, creo que siempre para mí ha sido ir contra, ¿me entiendes? Yo tuve necesidad de ir contra la máquina del olvido que era la dictadura. Tuve que ir contra la fabricación del culto a la muerte y el sacrificio que no tenía nada que ver con nosotros. Y ese nosotros, los revolucionarios, ese nosotros, los hombres, mujeres de izquierda, que habíamos participado activamente en la creación de ese mundo de fraternidad, libertad e igualdad, los tres juntos. Ese mundo, ¿cómo? ¿Qué hacíamos? Entonces, la creatividad es, en mi caso, un encuentro y un descubrimiento. Si voy a descubrir que el manejo de los cuerpos, de las voces, de construir el relato en el montaje, de configurar personajes narrativos, porque Carmen Castillo en cada película es una protagonista o un personaje creado para una historia. No estoy contándome, no estoy abriéndome así entera, ¿no? Uno va, todo esto es mucho trabajo, mucho pensar, mucho decir, bueno, tal palabra, tal corte, tal estructura, y es decir, implica, lo sabemos todos, ¿no? Aquí hay que trabajar. Y con el máximo de sinceridad, en un momento determinado, si vas a tocar la historia colectiva y tu subjetividad va a implicar a otros, hay que tener muy, en mi caso, por lo menos, un respeto, una manera de escuchar al otro, de pedirle permiso, de conversar. Esto es lo que quiero hacer, en esto estoy. eh, entonces, cada película las podríamos un poco recorrer después. La Flaca Alejandra fue muy diferente a Calle Santa Fe o Al País de mi Padre. En fin, aquellas películas que tienen que ver con la memoria colectiva eran para mí una experiencia de que sí, voy a poder ir contra la amnesia, voy a poder ir contra la máquina de matar y de olvido de la dictadura y contra la concertación, porque yo viví muy mal el 90 y los años 90 para mí fueron tremendos, ¿me entiendes? No había de dónde agarrarse para sentir que este país te acogía, que era el tuyo, que de alguna manera te miraban, es decir, era de una crueldad con las personas que habían sufrido con el pueblo, en definitiva, y la realidad la estamos viendo hoy día, ¿no? De aquel no trabajo, justamente, de aquella no preocupación, de no solo de la máquina de olvidar, de pasar, de imponer un modelo que fue la dictadura, sino los 30 años. Bueno, en fin. Entonces, cuando Pierre Dauvert, cineasta, se acerca a mí el 81 y me pide colaborar como autora en una película que se llamó Los Muros de Santiago, porque ellos querían realizar una película a los 10 años del golpe de Estado para la televisión pública francesa, que ha financiado muchos de mis trabajos, donde el interés son televisiones culturales. Bueno, son años de creatividad para el cine documental francés gigantesco, y uno tenía la oportunidad de entrar. En ese momento yo le digo a Pierre, no, si yo no conozco mi país, no sé nada, no sé cuánto cuesta el pan, no sé, no puedo, no puedo colaborar como autora, no puedo. Y él fue muy maravilloso, inteligente, porque
él fue a ver a mi familia, me dijo, yo le pedí, le dije, si, esto no lo he contado, le digo, si tú me llevas a Chile de una manera clandestina, yo trabajo, pero si no veo, no puedo. Y sucedieron muchas cosas, finalmente no viajé, pero él tuvo la inteligencia de decirme sí. Y él viajó muchísimo y se instaló en casa de mis padres. Y fue acogido y querido por mi padre y mi madre como un hijo más, como un emisario, como un mensajero. Y entonces ese diálogo con mi padre que da inicio a esa película, en que la rasgadura del exilio y del no poder estar, el no poder abrazar, y lo que significaba para mí que todos los relatos, todas las historias, todos los sufrimientos y también las pequeñas victorias me las relataba mi madre, por cartas, por teléfono, y en esta carta filmada había entonces una posibilidad de entrar. Y ahí Pierre realizó muchísimos viajes a Chile durante un año, y yo me sentaba con Guy Girard en el montaje en París, y recibíamos todo este material, y Guy va a ser el director de La Flaca Alejandra, es decir, voy a aprender en un círculo de cineastas documentalista francés del cine de autor, y me van a recoger como una persona que va a aprender todo, no sabe nada, ¿no? Entonces fue un privilegio enorme esa escuela directa fabricando, y, y bueno, así comenzó esta historia. Es súper interesante lo que cuentas en este proceso como histórico de querer volver como a ver cómo está el país, que es como cuando uno, no sé, sale por mucho tiempo y deja su casa abandonada, uno tiene como una necesidad de volver al hogar, saber cómo está, si está igual, si, no sé, como en esta metáfora, perdón, del dejar tu espacio, tu hogar, porque hay varios cineastas también que y volvieron como en la mitad de los 80, tratando de buscar qué es lo que estaba sucediendo. Si apareció, no sé, Raúl Ruiz vino a hacer esta carta a un cineasta, y donde empieza a buscar a alguien que a él le había prestado un libro. ¿Dónde está mi libro? Y empieza a recorrer como casas de amigos, de gente, y empieza a tratar de reencontrarse con un Chile que en 10, 15 años ya no era el mismo, ya no estaba la misma gente, como que sin alguien o con alguien que ya no está, pierde también como el espacio, uno ya no lo reconoce como el hogar. Y es súper duro eso, como no tener un hogar como el que uno recuerda. También aparece Miguel Litín, que vino clandestino también. O sea, hay como una necesidad de retornar a partir del cine, digamos, como retorno, cómo reconozco mi país a partir del cine. Entonces eso también es interesante con lo que nos estabas contando ahora. Claro, en ese caso no soy yo, es el emisario, el Sí. mensajero, el cineasta, que está trabajando conmigo, pero yo no voy, pero él manda esas cartas, ¿no? Esa noción de carta. Lo del hogar es fundamental, porque no se entiende, como no se habla de aquello en Chile, y no hay. Encontré un libro de Virginia Vidal hace poco, gracias a un joven amigo editor de 25 años. Ella escribió un relato extraordinario sobre el exilio. Hay aquello del hogar. ¿Qué es el hogar? El hogar es el lugar donde hay una vertical que te une con la tierra y con el cielo. Es decir, hay un solo hogar. Uno puede construir el espacio del exilio, las tierras de exilio, son tierras extraordinarias,
porque a mí nadie me puede quitar 40 años de vida en Francia, es decir, y mi afecto y mi vida, y en fin, no me las borren, por favor, ahora que estoy aquí en Chile y que mi deseo justamente de refundar un hogar que no puede ser otro que el lugar de mis muertos, o sea, hogar y tumba para mí son en mi país natal, en esta tierra. ¿Qué es lo que constituye finalmente un hogar en las tierras de exilio? Es las voces, los relatos. Y cuando esas voces, relatos que uno lleva son escuchados, toman forma, entonces uno puede apaciguarse, uno puede resentir otra vez que todo es posible. Eso es lo que no estamos haciendo en Francia con los migrantes. O sea, hay una falta de acogida y de escuchar esas voces en sudanés, en afgán, escuchar esos relatos. Lo único que han podido traer son esos recuerdos, ¿no? En cambio nosotros los chilenos tuvimos una acogida privilegiada en todos aquellos países, tuvimos lugares donde vivir, tuvimos comida, tuvimos trabajo, tuvimos personas que nos quisieron, que nos incorporaron a sus vidas, que nos dieron la posibilidad de escribir, de hacer películas, de reunirnos, de, no sé, el mundo ha cambiado también al respecto. Francia ya no es la misma que me acogió y estos chivos expiatorios que pasa a ser el otro, el racismo, producto de este sistema, llamémoslo de una vez como es capitalista, de acumulación feroz en la que vivimos, esa situación significa no solo el horror de los trayectos, significa que no hay posibilidad de reconstruir un hogar, porque solo la solidaridad permite reconstruir un hogar, solo el afecto, la solidaridad internacional. Claro, no, eso es súper importante y relevante también lo que dice, porque también es para que nos demos cuenta como país qué está sucediendo ahora con los migrantes, con esta migración que está como sucediendo, digamos, como en el mundo entero, que hace que a veces un gesto mínimo transforme a una familia, a una persona en este espacio de acogida, digamos, cómo integrarlo, cómo hacerlo parte también de esto. Como que, De esta circulación justamente lo que dice Edouard Glissant, la mundialidad. Hay globalización de mercancías y de capitales. Nuestra alternativa, nuestro horizonte es la mundialidad, que estos relatos, estas circulaciones sanguíneas, estos acuíferos que conectan a todos los seres humanos, sujetos, naciones, colectivos, comunidades, esa circulación es nuestra fuerza. sí. Quería como adentrarnos, que nos entráramos un poco en algunas obras que son como bien fundamentales, no solo como tu relato de vida, sino que también son fundamentales como obras documentales de la cinematografía chilena, que hay que conocer, ver, compartir y conversar. Y que son también, por un lado, como ejercicios de memoria. Dentro de este mismo seminario estuvimos conversando con Patricio Guzmán sobre la Cordillera de los Sueños, por un lado, pero también de cómo él ha ido trabajando los ejercicios de memoria, que él tiene este espacio donde la construcción de memoria en su obra vino ya casi en el final de los 90, donde él recién en la memoria obstinada dice, bueno, voy a revisar qué es lo que sucedió, cómo vieron la gente que pasó ese momento, porque todo el resto de obra es como lo que estaba sucediendo en ese momento. Él estaba como en la calle mientras estaba sucediendo esto. Entonces el ejercicio de memoria vino muy posterior en su obra. Pero en tu caso, el ejercicio de memoria
y de reencuentro y de enfrentarse, digamos, como a una situación histórica, dolorosa y cercana, es a partir digamos, como película, yo creo, fundamental para este tipo de temas, que es La Flaca Alejandra, de cómo tú enfrentas a la Flaca Alejandra misma, a Marcia, que tú la conocías, y que aparece este relato que es súper duro, que uno si lo ve en términos cinematográficos, claro, hay ahí un relato que es súper potente. Si nos puedes también como contarnos y entrarte en rememorar cómo fue el proceso de reencuentro con Marcia, y que esto terminara siendo una película, digamos, porque también hay un proceso ahí que puede ser como complejo, digamos, de relaciones, de diálogo, de atreverse y lanzarse, digamos, como hacer una película como esta. Sí, les pido un segundo para cerrar la ventana porque ahora hay Sí, música arriba. perfecto, ni un problema. Mientras, si quieren dejar como alguna pregunta, o lo pueden hacer ahí en el chat, y luego la vamos compartiendo con Carmen. Disculpe, son los Sí, ni un avatares de problema. los Zoom, ¿eh? Sí, Bueno, sí, nos hemos entrado en todos estos 2 años en la intimidad de las casas de todo el mundo, así con gatos cruzando, perros corriendo. estoy en casa de mi hermana Consuelo, maravillosa mi Sí. hermana. Bueno, sí, eh, es una película hasta el día de hoy muy controvertida, muy, que yo considero importante porque abre debates sobre el cine documental y sobre la memoria y sobre las zonas grises de todas nuestras vivencias. Eh, Tal vez justamente contar brevemente cómo surge esa convicción de que en este caso es una película lo que debo hacer y no un relato escrito. ¿Y Ujú. por qué digo eso? Porque efectivamente en un día de octubre en Santiago hay un capítulo entero que se llama, ese libro por lo demás lo digo por si les interesa, está en LOM, es un relato en donde ya existe la segunda parte del libro se llama La Casa José Domingo Cañas, y es entonces la casa de tortura anterior a Villa Grimaldi que tenía la DINA. Esa casa era para mí desde mi sobrevida una obsesión. Esa casa de tortura, la lógica de matar, el mal, se convirtieron desde mi llegada o desde mi experiencia directa del 5 de octubre en una obsesión por tratar de comprender, de acercarme a lo que significaba esta decisión del poder político y del poder económico de instaurar un sistema basado en el terror y en el miedo y en la dislocación del espíritu y del cuerpo de las personas. Leí todos los testimonios, los grandes libros sobre la Shoah, tuve la oportunidad de estar muy cerca de Marguerite Duras, de leer y aprender a Primo Levi a través de Jorge Semprún, de recoger los testimonios de la Colimá a partir de los sucesos de los campos de concentración estalinistas, la masacre de Stalin y la experiencia que conocíamos bien como generación de jóvenes que éramos anti-estalinistas, anti-autoritarios, contra ese comunismo implantado en la Unión Soviética que no tenía nada de comunista. Bueno, en fin, teníamos experiencia, pero no nos habíamos planteado la pregunta del testimonio. ¿Quién puede hablar y a nombre de quién para contar algo que no es, como dice Claude Lanzmann en Shoah, lo indecible, lo que no se puede mostrar, lo no visible? Bueno, sabemos la gran obra de Lanzmann para justamente
nombrar lo que no se puede nombrar a través del testimonio de las personas y de aquellas filmaciones de paisajes vacíos, ¿no? El vacío y lo que puede. Bueno, todo eso es otra historia. Pero cuando yo estoy entonces concretamente en Santiago de Chile con mis padres en noviembre del 92 y aparece la fotografía de Marcia Merino que surge de la oscuridad, pide perdón públicamente y existe la mano que la recoge de Gladys Díaz, sobreviviente del MIR, rescatada de la torre de Villa Grimaldi, 7 meses de tortura atroces, y Gladys nunca se quebró. Ese misterio, ¿no? Bueno, eso es el 92, pero los años 70 yo ya estaba muy tratando de comprender quién era la flaca Alejandra. Ya escribí sobre ella, ya me hice preguntas. Entonces aparece. En ese momento no puedo ni quiero ir a verla. Lo que hago es conversar, reflexionar, escuchar largamente a Erika Chanfró, Erika Henning, que luchaba ya en Chile por encontrar la huella de Alfonso Chanfró, su marido desaparecido, a Viviana Uribe, que ya estaban en Chile desde los 80, ambas dos, trabajando por encontrar las huellas de Bárbara, su hermana, con la misma Gladys, con Pachi Rojas, la psiquiatra que había en ese momento acogido a la flaca Alejandra. O sea, intentar leer lo que ella estaba escribiendo, intentar aproximarme a esa persona. Eso es lo que hice. Me fui a París y en París decidí que iba a escribir. Y ahí aparece la evidencia del cine documental. Ahí aparece la evidencia de que no, que en este caso hay un cuerpo, hay silencios, hay tonalidades de voz, hay situaciones en las que el recuerdo puede surgir. Y que a eso es lo que tengo que intentar coger para aproximarnos y comprender la máquina de matar. Entonces, desde Francia nos costó algunos meses obtener la producción con Sylvie Bloom. Le pido a Guy que dirija conmigo, pero que dirija, y es él. Y en el trabajo colectivo, en que él me pide que yo esté en la imagen. A mí no se me habría ocurrido nunca sola, no me habría puesto en esa situación. Y él, leyendo mucho, Recuerdos de la muerte, de aquel gran libro de relatos de Bonazo, Argentina, leyendo lo que significaba y pensando el cine de memoria en estos casos, pensando, dice él, y decidimos que hay que lograr puntos de fuga para salirse del relato de ella y buscar otra salida, crear el contexto y decir desde dónde hablo yo, ¿no? ¿Desde dónde hablo? Bueno, es eso que en el cine de autor francés es una exigencia primera. Tú dices, como dice Godard, ¿de dónde hablas? Si tú no le das al espectador el punto desde el cual te sitúa, eso es deshonesto, eso no se hace. Objetividad no hay, por lo tanto revela desde dónde habla. Bueno, y así fue como le escribí a Marcia Merino, ella estuvo de acuerdo en hacer ese trabajo y concluimos que filmaríamos tantos días y que nos encontraríamos frente a la cámara en situación de rodaje. Y así fue como con Guy estuvimos preparando más de 15 días y luego filmamos durante 10 días y con Marcia filmamos exactamente 5 días, una secuencia por día y una sola que no está en el montaje.
luego vino ese trabajo tan largo, tan serio del montaje. Es una película en que el montaje es extraordinario, como no soy responsable, lo puedo decir, porque de verdad yo estaba ahí sentada con Guy y la montajista, pero aprendí, ¿me entiendes? O sea, cómo era fundamental, cómo a veces hay secuencias que no te gustan necesariamente como las filmaste, pero son esenciales en el relato cuando vas a tratar algo tan delicado como la vida y la muerte, cuando vas a tratar algo tan delicado como era aproximarse a esas casas, a esos lugares donde la temporalidad, el espacio-tiempo no tiene nada que ver con la normalidad. Y cómo tomar desde el inicio, porque así fue desde el inicio, yo no estoy en esta historia para hacer una película emocional en que mis emociones tengan algún interés, no tienen ningún interés mis emociones en esta película, no. Yo en esta película estoy intentando hacer preguntas y no lo logro. Y entonces tengo que recurrir a mi amiga Alicia Barrios, valiente, maravillosa, y pedirle en medio del rodaje, pedirle que haga preguntas, que yo no puedo. O sea, es una película en que, y es lo que le repito a las compañeras, compañeros, que la rechazan, ¿no? Yo digo, bueno, no sé, yo lo único que puedo decir es que esta película, cada palabra, cada corte, está pensado y lo asumo. Después podemos discutir. La película se dio una sola vez en Chile gracias a la Embajada de Francia y fue muy mal recibida. Yo recuerdo que me abracé con las madres de las asociaciones de familiares que me decían, Carmen, ¿cómo tú pudiste hacer esto? Y yo la abrazaba y le decía a ustedes, ¿cómo estoy de acuerdo con ustedes? Podría decirles por qué la he hecho, pero comprendo que no puedan verla, ¿no? Que no puedan aceptarla, que no puedan aceptarla de mi parte, está bien. Yo puedo decirles por qué la he hecho. La he hecho porque creo que en Marcia Merino, que tuvo el coraje de aceptar hablar, el coraje de ir frente a la justicia, dar su testimonio frente a los casos de desaparecidos, de torturados, de muertos, mi rol era escuchar. Mi rol era escuchar. ¿Y por qué vamos a escuchar a una persona que estuvo con nosotros del lado de la militancia, de la resistencia, que fue quebrada, coaptada, colaboradora de la DINA y de los militares, que en un momento dado se encuentra aquí dando testimonio, cumpliendo un rol ante la justicia? Y yo creo que las personas como Gladys Díaz, como Teo Saavedra, tantos que conozco, que nunca dijeron nada, nunca hablaron, esas personas no tienen explicación. Ellas dicen, no sé, resistí. Y los textos de Gladys Díaz, que están en Calle Santa Fe y en otras, y se encuentran también en YouTube, sobre cómo ella explica, cómo cuenta Villa Grimaldi, la tortura, lo que vivió, son el ejemplo máximo de que esa visión, de esa resistencia, esa postura, nos puede dar a ver absolutamente desde el punto de vista de las víctimas, que no se consideran víctimas y que hasta el último van a defender la libertad que aún en esas condiciones tienen, esa excepcionalidad de la humanidad que en un momento determinado así sigue considerándose libre. Bueno, en el caso de la película de la flaca Alejandra, yo quería acercarme a la máquina de matar, yo quería acercarme a la lógica del torturador, yo quería acercarme a aquello, y en ese caso, el testimonio
de Marcia Merino me parecía ser el más apropiado. Y yo creo que en esa película, que luego ha circulado desde entonces por todos lados, se puede uno acercar, tal vez al miedo a la muerte, tal vez, sí, tal vez de alguna manera al horror y a lo que implica para los sobrevivientes o para los jóvenes o para quien quiera intentar reflexionar sobre aquello. Sí. Bueno, es muy impactante por un lado porque como dices tú, enfrentarse al horror, pero desde alguien que uno conoce, compartió y fue parte como de su vida, digamos, y es súper tremendo eso. Y yo creo que películas como La Flaca Alejandra también, en términos cinematográficos, o de la historia del cine, digamos, como de los últimos años en Chile, también abrió una puerta hacia ese relato, hacia el relato de quién estaba del otro lado, y que uno no lo conoce, uno no sabe quiénes eran, cómo pensaban, cómo hacían, y uno quiere tratar de entender cómo es ese proceso. Entonces películas como El Pacto de Adriana, películas como El Color del Camaleón, que van en búsqueda también de escuchar al otro, tratar de entender el horror, porque es como inentendible. Entonces yo creo que también el Flaca Alejandra abre como esa posibilidad de sentarse y dialogar y tratar de entender el por qué, que a veces es medio irracional. Entonces también es en ese lado, por ese lado encuentro yo que es un abrirse también en términos de la historia del cine a esos relatos. O sea, porque es simple en el caso, o sea, simple, muy complejo, pero se trata de revelar desde el interior de la máquina de matar, sin olvidar nunca que las personas, las víctimas, eran seres humanos conscientes, responsables, que fueron liquidados, aplastados, destruidos, simplemente porque andaban creando, trabajando por un mundo mejor y de justicia. No, el crimen, ¿entiendes? Es decir, hay un problema aquí, es que tú no puedes dejar de lado el crimen. Entonces, la construcción de la Flaca Alejandra parte del crimen. Aquí hay un crimen. Aquí se mató bajo tortura en esa casa a Lumi Videla. ¿Quién es Lumi Videla? Bellísima mujer, profesora, estudiante del pedagógico, gran dirigente, un hijo, Daguito. O sea, Lumi era resplandeciente y Lumi la masacraron porque se les... en la tortura. Entonces, la que sobrevive, la Flaca Alejandra, Marcia Merino, Carmen Castillo, ¿qué hacemos? Tenemos que estar siempre recordando el crimen para revelar cómo funcionaban esos lugares de destrucción del ser humano, ya sea físicamente, ya sea espiritualmente. Tenemos que intentar, pero con mucha humildad, porque no hay cómo, partimos de lo indecible, partimos de lo que no es visible, ¿no? Para hablar de estos cines, estas películas. Y allí entonces me pareció que la inteligencia de Guy, de trabajar con Guy, de trabajar en el equipo que hicimos la película con Erika Chanfrós, con Erika Henning de Chanfrós, con la Viviana Uribe, de trabajar con personas que allí estuvieron con ella en esos lugares, era la única posibilidad de que esta película fuera lo que es. Yo no podía llegar, a pesar de que había estudiado y estaba muy ocupada mi mente con qué sucedió allí, qué pasó con ella, en fin, en los años 70.
No puedo en los 90 aterrizar y ir a ver a la flaca y hacer una entrevista, no tiene sentido. Esto es una película para que uno piense y tú te das los instrumentos, el director de fotografía, el cameraman, es un genio, él ahí está y sigue lo que sucede en el interior de la casa de tortura, y va y sigue lo que va a pasar. O sea, hay allí, pusimos al servicio de una historia, gracias a una producción francesa que nos dio esa posibilidad, el máximo de posibilidad para que aquello fuera lo que es, y que lo que es no es más que una película que intenta que reflexionemos, pensemos y no olvidemos hoy en Chile, no olvidemos hoy lo que significa el fascismo, el posfascismo, lo que significa para cualquier ser humano, porque ¿quién ha intentado hacer todos estos años de olvido, de mentiras, es convertirnos a nosotros en terroristas, en máquinas de matar, en locos? No, Lumi Videla, el Chico Pérez, la María Cristina, eran seres normales como los hijos de cualquier persona, hijos de mujeres pobladoras, hijos de campesinos, todos esos muertos, todos esos torturados, miles y miles son hijos, le digo yo a las personas hoy día, pueden ser hijos suyos, o pueden ser muchachos y muchachas, o gente adulta. ¿Cuánta gente adulta fue asesinada? Entonces, ese querer simplemente aproximarse de lo que era esa máquina de matar, que siempre se repite y es igual en el mundo entero, se repite. Hay que aplastar, hay que destruir, porque tienen miedo ellos de nosotros y utilizan ese instrumento. Bueno, y siempre en términos como del cine y la historia, todo ejercicio de memoria en cuanto al tiempo de dictadura, siempre está bien hacerlo. Como que hay esta noción de que el cine chileno siempre habla de lo mismo, y como que retorna a estos temas. A mí me parece que es como una mentira del sistema, digamos, como que no es así. Siempre es bueno recordar, siempre es bueno mantener la memoria viva de lo que sucedió en cuanto a textos, películas. Hay ahí un relato que tiene que ser permanente y nunca olvidado. Y por eso luego, como en tu cinematografía, vuelve a aparecer, bueno, calle Santa Fe, y como también tu historia vuelve a tomar ahí como un protagonismo, pero acá como desde varias visiones, así primero como mujer en ese proceso, pero también aparece ahora un poco la historia del país, también se empieza como a agrandar un poco la historia del MIR también, cómo pasa todo como sobre esto, y también el cuestionamiento propio en el relato de la historia de que si todo este proceso, toda la lucha, toda la pelea que se dio contra la dictadura, hasta dónde estuvo bien, hasta dónde uno pudo llegar, qué pudo hacer, si se pudo sumar más gente. Entonces hay un proceso ahí también de cuestionarse un poco el proceso posterior, así como qué es lo que doy yo para que esto se acabe, como entendiendo todos los muertos que dejamos, todo lo que quedó en este proceso. Así que me parece también ese y un poco el retorno, como hablábamos antes, como el retorno al hogar, como redescubrir también este espacio de casa. Así que si nos puede ir contando cómo fue también este proceso, otra vez, como de ejercicio de memoria. Tal vez como devuélveme al cine cuando me escapo, ¿no? Pero Sí. volviendo al cine, no tenemos habitualmente espacios para contar las motivaciones. Yo creo que en el cine siempre hay las motivaciones como en las grandes decisiones de nuestras vidas, cuando nos tomamos bifurcaciones, nos vamos para allá, para acá. ¿Qué era esa motivación? Calle Santa Fe no
podría existir sin el gesto de bien de mi vecino Manuel Díaz. Calle Santa Fe no podría existir, no hay en mi vida posibilidad para el recuerdo del bien, el recuerdo de aquellos que luchan, viven, actúan en la bondad, en la generosidad, en el deseo de crear y de aportar y de inventar un horizonte de sentido, una vida diferente, de justicia, de democracia, de igualdad, repito, porque son simples cosas, pero esas palabras están tan manoseadas que no quieren decir más nada. Entonces hay que tratar de meterla en la historia. Bueno, hay un hecho, un acontecimiento en mi vida fundamental, que es el encuentro con mi vecino. Ese encuentro en calle Santa Fe está en algún instante filmado en cine directo. Tuve realmente el privilegio, repito esa palabra porque soy muy privilegiada, de trabajar en ese momento con Sebastián Moreno y Boris Herrera. Estábamos haciendo la película El país de mi padre, alrededor de mi padre. Yo estaba en Chile por 3 meses, quería estar realmente por primera vez 3 meses y no solamente 1 mes y medio, yendo a filmar al norte, al sur, en fin, haciendo mis cosas aquí. Y voy a regresar conducida por el hijo de mi amiga Silvia, que me pide que vaya a la calle Santa Fe. Y por primera vez voy a saber en directo, junto al espectador, cómo fue que sobreviví. Y sobreviví porque este hombre, vecino, no toleró que una mujer embarazada, desangrándose en la calle, se le dejara morir, y él va a penetrar las balas, el enfrentamiento, y va a pedirle a un chofer de una ambulancia que estaba ahí en su casa de acercarse para que me lleven al hospital, a urgencia. No se atrevieron los hombres armados de negro a decirle que no a la insistencia de Manuel, que me toma y me mete en esta ambulancia. Suben los agentes de la DINA, algunos con él, y me llevan al Barros Luco, y comienza una cadena de gestos. El médico de turno, la enfermera de turno, el cirujano, el enfermero que 1 mes después o la semana después desde el hospital militar me alimenta y me susurra y previene que me van a sacar a la calle, en fin, etc. Eso da vuelta mi mente. Y ya el mal no me interesa más. Ya el mal, este combate entre el mal y el bien eterno, a mí lo que me importa ahora, y encuentro que es muy novelesco, que es muy interesante, porque claro, siempre dicen hacer películas sobre el mal, hacer novelas, es muy interesante, todos estos personajes turbios, todas estas cosas. Y yo digo, pero hacer una novela como Los Miserables de Víctor Hugo, ¿qué novela? ¿Qué es esa novela? Es el gesto de bien que compromete al personaje, al protagonista, Jean Valjean, que va a pasar toda una vida tensionado por el bien, que el arzobispo, al no condenarlo a la prisión, le produce una bofetada, lo despierta. A mí el gesto de Manuel me despierta, me dice, el bien es algo violento, porque violencia es la vida, la brutalidad es otra cosa, violencia es la vida. Ese gesto fuerte hace que me aparezca la pregunta, ¿y valió la pena todo lo que hicimos? Todos estos años de resistencia, nuestras luchas. Y esa pregunta, cada vez que la hacía a mis amigas y amigos, era así, a pesar de todo, a pesar de todo. Entonces Calle Santa Fe fue como el entrecruce del reencuentro con un país, porque cuando me reencuentro en las poblaciones con la Blanquita, en Lo Hermida con los jóvenes, me doy cuenta que la memoria está viva,
sí que todos estos años de amnesia obligada, impuesta, de leyes, de amnistías, de cosas propuestas, de demos vuelta a la página, somos el país de los suizos de América Latina, y la arrogancia de los vencedores, el discurso dominante, las malversaciones de la historia hechas por historiadores. Un historiador preciso se llama Cristian Pérez, que se pretende hablar de Miguel y del Mir, las tergiversaciones, la versión de los vencedores, siempre ahí. Y resulta que los vencidos tienen memoria, guardan como un tesoro escondido las huellas. Allí encontré los archivos que no habían. La televisión de la Victoria en su casita, ahí tenían esa viejo VHS de Nueva La Habana, el reencuentro con Pablo Sala, cómo en esos años 2000 no había de parte de la Cineteca en esos años ninguna voluntad de acuerdo con el Ministerio de la Cultura y el INA para digitalizar esos tesoros. Bueno, esa memoria, ¿no? Entonces Calle Santa Fe fue una aventura de 5 años en que efectivamente cuando estás creando memoria con otros de una manera coral, que mantenemos el eje subjetivo porque es mi legitimidad, si no yo no hago la historia del Mir, no hago la biografía de Miguel Enrique, no hago nada así grande, yo hago un relato a partir de una vivencia. Bueno, voy así avanzando, es un coro de voces, pero voy viviendo, porque Calle Santa Fe costó mucho producirla, no había dinero, entonces eran idas, venidas, finalmente Parox entra, obtiene un fondo, hacemos el último rodaje en buenas condiciones, podemos entonces considerar que está ya, hay toda esa materia, ¿no? Aquí filmada, todos esos archivos, y van a pasar 6 meses, 8 meses de montaje, y el milagro, o sea, aquello de que pueda ser visualizada en el Festival de Cannes, etc., eso permite que la película sea vista, pero sea vista, es una película larga, y yo quería hacerla como en 2 partes, como El fondo del aire rojo de Chris Marker, ¿no? Chris Marker, maravilloso. Bueno, yo quería 2 partes, ya bueno, no fue posible. En esos años ya no, las personas ya no iban al cine y hacían la pausa pipí y todo eso ya no existía, había que hacerla de una vez. Tal vez hay 10 minutos que se podrían cortar de esa versión larga, no sé. Entonces, claro, esa película está construida al filo de la emoción y hay mucha capacidad, porque cuando dejamos de ser víctimas, es decir, cuando rechazamos la postura de víctima, porque digamos, las víctimas son inocentes, hay muchas víctimas realmente inocentes. Hay, en lo que corresponde a mí misma y a los militantes, somos personas que aunque jóvenes teníamos muy clara la película. Miguel Enrique nunca quiso morir, era un hombre con músculos, con cerebro, su mente llena de proyectos sensatos, no había nada ahí que tuviera que ver con la muerte. La muerte es un asunto de la burguesía, y eso yo creo que queda claro, lo que no significa que hayamos cometido errores políticos. Y en lo fundamental, en esta película, yo creo que ese recorrido de qué pasa con nuestros hijos, de qué pasa en las transmisiones, de qué pasa con aquello que hoy toda una corriente de psiquiatras, psicólogos alrededor de Yolanda Campbell llaman la transmisión radioactiva, es decir, todos aquellos dolores, sufrimientos silenciados, porque uno silencia mucho, yo también he silenciado mucho, mucho, mucho. Eso se transmite y produce
muchos dolores, muchas consecuencias en nuestros hijos, en nuestros nietos. Esa es otra cosa. Entonces, si yo iba a hablar del compromiso político, no podía dejar de hablar del costo. No podía responsablemente. Y bueno, entonces quedó una película larga, una película compleja, que yo espero que justamente en ese caso Carmen Castillo es una protagonista más de una historia colectiva, pero también asumo el rol de narradora, entonces tengo que ser cuidadosa, no sé, Sí. porque estas películas sobre la memoria son delicadas, como Sí, decíamos ahí. pero bueno, es una obra también bien fundamental, como decía antes, de poder como rever, buscar. La vamos a tener este fin de semana también a propósito de este seminario documental disponible también para las vecinas y los vecinos de Recoleta, como creando Qué bien, este espacio como del cine hacia la memoria, hacia como la cinematografía actual que tenemos como país. Entonces, también me gustaría saber cómo, porque nos quedan algunos minutos todavía, de cómo ves tú la situación actual del documental y cómo el documental ha estado representando también qué es lo que está pasando, como que post estallido han empezado a aparecer películas sobre el estallido mismo, sobre la situación como social, política del país. Hay como un movimiento también de cineastas jóvenes que con cámara en mano volvieron a salir a la calle y fue un momento también muy emocionante como en términos de un suceso así político, social, de realizadores. Entonces no sé cómo ves tú este momento actual de, como sí. en esa posición entre los realizadores, la situación político-social, cómo En lo has términos visto. generales Sí. hay una enorme explosión, hay una cantidad de talento. Yo, en términos generales, en Ujú. Chile, lo que yo he percibido estos últimos años, que he venido tanto, y ahora, hoy día, hoy, ayer, es que hay una creatividad, lucidez, formación de los artistas, de los cineastas, la película Los Huesos del otro día, de Ujú. los grandes artistas, Kayosama, por ejemplo, Los Muros, de los jóvenes de la Escuela Popular de Cine, donde trabajo con Carolina Adriasola y José Luis Sepúlveda, de los jóvenes y no tan jóvenes mujeres cineastas, audiovisualistas que he ido conociendo, con Javiera Medina en Recoleta hace unos años, etc., hace poco, pero ella está en Valdivia ahora. Pero bueno, hay allí un nivel artístico, una lucidez intelectual, una cultura extraordinaria, desde el punto de vista mundial, ¿eh? Visto desde Francia, desde Europa, aquí hay una calidad extraordinaria. Y la clase política, cero. Es decir, hay una fragmentación entre el relato, las visiones, los pensamientos, la Nona Fernández hablando de violencia, brutalidad, la Alia Trabuco, hay una efervescencia de inteligencia política que no se usa en el mundo de la política, de los políticos, políticas, o con muy pocas excepciones. Boris lee, ya es algo, pero hay una ignorancia enorme en ese mundo. En cambio, hay una riqueza extraordinaria acá. La revuelta, el estallido, el levantamiento, el ya basta. Tuve la oportunidad, por suerte, de estar en Chile mucho y en ese momento precisamente con la escuela, los pantallazos de la barricada, donde la libertad de la palabra, donde el registro, donde la discusión, cómo filmar, los extraordinarios trabajos en Antofagasta,
allí hay un equipo y un cineasta que ha hecho, o sea, él debería terminar su película mañana, porque él tiene el relato de los 2 años desde el interior, no en espectáculo, no desde fuera. Él, chamaco, filma todos los días. Desde antes viene trabajando con los colectivos de comités de Sin Casa, con los trabajadores, con los muchachos. Entonces hay posibilidad. Pablo Sala, por supuesto, en primera línea. Luego se va dando la distancia necesaria para construir relatos y hacernos las preguntas de qué contar. Pero esa experiencia, esa vivencia del levantamiento, no la puede borrar nadie. Cualquiera sea la contrarrevolución, como decía mi generación, la reacción ante aquello que se dio, que permitió recrear un espacio-tiempo en donde las palabras libertad, igualdad y fraternidad se unieron, porque no pueden existir separadas. Esto, la Revolución Francesa es un acontecimiento del presente y las 3 palabras, no hay tiempo ahora para estudiarlas en profundidad, el afecto, la palabra que se libera, la poética en los muros. Eso no lo mata a nadie, por más que hayan habido 460 personas con daño ocular. Ayer en Villa Grimaldi asistí a algo extraordinario. Estaba Fabiola, la senadora, estaba Gatica con una... Gustavo, sí. Sí, pero con un grupo de música. Ellos han creado un grupo de música rock, con poética, con poesía extraordinaria, van de un lugar a otro, no quieren ser víctimas. Estas son personas que victimizaron a los que no se les ha dado justicia en pleno gobierno, entre paréntesis, democrático de Piñera. Entonces, por favor, en los pocos minutos, no dejemos pasar el fascismo. El fascismo cubierto así de este corderito que se nos presenta bien educado, muy calmado en la televisión, ese es el rostro hoy de lo mismo, y lo mismo que lo que es. El fascista es aquel que está dispuesto a llegar a cualquier cosa por preservar sus intereses. El neofascista actual, para preservar los intereses de unos pocos, cualquier cosa, y disfrazándose de cualquier cosa. Entonces, en ese contexto, recordar lo que acabamos de vivir y que hoy está amenazado, lo que acabamos de obtener, la Convención Constituyente, y que hoy está muy amenazado. Es decir, sigo diciendo simplemente a todos mis amigos, que algunos, por supuesto, como yo en mi juventud, las elecciones no, en la juventud nosotros no a la elección, pero votamos por Allende, todos, porque estábamos junto al pueblo y los intereses del pueblo, el deseo del pueblo era Allende, y allí fuimos a votar en las mesas sin problema, en un diálogo fraterno con Allende, cada cual en su lugar, apoyo crítico, lo que fuera, y el movimiento social creció, y se crearon campamentos, y creció la educación, y los salarios, y los sindicatos, y es todo eso lo que está amenazado hoy. Entonces son épocas históricas distintas, pero nos toca vivir este momento. Y en este momento, teniendo en la mente lo que acabamos de vivir y el pasado no para repetirlo, sino como mensajes de los muertos, mensajes de los ángeles de Kaiosama. Sí, buenísimo. Bueno, muchas Hagamos lo que gracias. tenemos que hacer, Claro. lo que nos toca.
es súper importante dar un mensaje como esperanzador, de cariño, de comunión, porque también nos hace falta como ese espacio de revernos, reconocernos y estar ahí donde hay que estar presente. Mira, antes de cerrar, va a estar acompañándonos un tiempo Marco Llerena, que es el subdirector de la Corporación Cultural de Recoleta. Ya nos va a dar unas palabras, así que bienvenido, Marco. Muchas gracias. Gracias Carmen. Mira, por esas cosas de la vida, bueno, yo soy de Arica y llegué a vivir a Barasmena, a la vueltecita, ahí en el paradero 15 de San Miguel. Por esas cosas de la vida llegué a Arica a vivir ahí. Y todos los años habían ceremonias y actividades, digamos, conmemorativas de la épica, trágica de la que tú estás hablando. Y claro, yo tenía en el relato de alguien que venía de Arica, que había pasado algo importante, trágico pero importante en ese sector, que es parte de nuestra historia. Y solo entré, te estaba escuchando atentamente, tu clase magistral, solo entré para agradecerte muy sentidamente tu generosidad, tu enorme generosidad de compartir con nosotros tu relato estético, épico, histórico, tan importante, de no olvidar que tú dices todo el rato, y de la memoria histórica reciente de nuestro país, nuestra memoria trágica, pero también llena de estos héroes y heroínas que han construido esta frágil democracia que estamos viviendo por estos días, con esta tremenda tragedia que estamos viviendo de cómo nos toca decidir en estos días, paradojalmente, después de todos estos años. Así que solamente a nombre de la Corporación Cultural de Recoleta, muchísimas gracias por tu clase magistral y por tu relato, que lo recibimos, pero aquí con mucho cariño y con reconocimiento. Gracias. Gracias, muchas gracias, Marco. Con mucho Bueno, gusto. sí. Bueno, Carmen, también Yo- de mi parte, desde esto que hemos estado construyendo acá, también en conjunto con este grupo de personas de la Corporación Cultural de Recoleta, al que fui como invitado a participar en este primer seminario, ha sido realmente, bueno, un agrado haber compartido este diálogo contigo. Muchas gracias por tu generosidad, por No, se estar me dispuesta quedaron tantas como... Sí, o sea, es un cosas. espacio que uno podría como seguir y creo que deberíamos comprometernos y hacer una segunda parte. Sí, porque quería hablar de las mujeres, ¿me entiendes? Es Sí, decir, realmente a veces me cuesta, pero creo que hay algo muy particular en el cine documental de mujeres. Hay una relación con Macarena Aguiló y mía de cineastas, ¿no? Extraordinaria, y con otras, pero con ella la reflexión sobre justamente cómo hacer cine en temas de memoria que no hablamos, y de la poética y por supuesto del movimiento feminista, que es fundamental. Ya, me comprometo a otra, porque ves que perfecto, yo me hablo parece súper bien. demasiado, me voy por las ramas y no digo lo que tengo que decir. No, pero estuvo Súper. muy interesante y como muy enriquecedor también conocer como los procesos creativos de cómo a través de tu historia y cómo la relatabas llegaste también al cine, como a plasmar toda esta vivencia, toda esta historia de manera tan sensible y tan valiente en el cine. Así que nada, nos comprometimos con una segunda parte Sí, y muchas gracias por el espacio, gracias. por el tiempo, por la dedicación. Gracias al vecino también que dejó de usar el taladro. Sí, el vecino, sí, Bueno, muchas gracias a todos, ¿eh?